igual la estamos enviando para que ustedes en la fecha que se ha programado puedan tener ya su certificado y puedan utilizarlo para lo que crean ustedes conveniente, ya sea nombramiento o diferentes acciones. Justo había estado conversando con el director regional y el director también de AGP, de GP, tanto con el profesor Marco Flores y el profesor Freddy Miranda, en Magíster, y justamente habíamos estado viendo acerca de algunas situaciones que se habían presentado, pero que todo está de manera correcta, ¿sí? Entonces, ya se han hecho las coordinaciones para que igual también su certificación pueda estar oportunamente en los tiempos. Le dejamos a la profesora Vilma, hoy había un cambio de horario y justamente estamos terminando también en las clases. Profesora Vilma, buenas noches, adelante. Te agradezco, Juan, muy buenas noches. Agradezco al equipo de Aula Perú y también pedir las disculpas a los colegas por un tema de conectividad. Es que no se ha podido acceder, ni siquiera, como dice la profesora, no llegaba en mi WhatsApp. ¿Sí? Bien, pero ya estamos aquí. Y esta sesión va a ser una sesión realmente muy interesante, porque se acuerdan, en la anterior sesión les había dejado la tarea de elaborar una experiencia de aprendizaje teniendo en cuenta las habilidades motrices. En esa mirada, me di cuenta de acciones que de repente todavía nos falta ir empoderándonos. Es por eso que esta sesión, a pedido de algunos que justo me comentaron, de trabajar un poco la experiencia de aprendizaje. El día de hoy vamos a conocer un poco del tema de la planificación y les voy a dejar esa tarea de investigación. Sin embargo, voy a compartir a través de este chat un cuestionario y que me gustaría que nos tomemos para ese cuestionario unos 10 minutos para responder a 5 preguntas. Me gustaría saber qué es lo que ustedes conocen de los componentes de una experiencia de aprendizaje. Para mí es muy importante porque el día de hoy solamente les voy a dar algunas pastillitas, como a veces suelo decir, sobre el tema de experiencias, porque más adelante ya vamos a tocar este tema con más profundidad, vamos a co-crear juntas, ¿sí? Vamos a construir juntas con aquellas que desean todavía continuar con este espacio de fortalecimiento de capacidades, porque ese es realmente el objetivo. Ya compartí, gracias, buenas noches a las que se están sumando a este espacio, podemos ingresar a este link y vayamos respondiendo. ¿Qué sabemos de los componentes de la experiencia de aprendizaje, tema que el día de hoy vamos a abordar? Muy bien, colegas, en esa mirada nos tomamos nuestros 10 minutos, correcto.
No hay problema, Isabel, no te preocupes, no puedes acceder. Los que han podido acceder, para mí es valioso la información. Es una información que me va a permitir ver en qué medida ustedes conocen el tema de la planificación. Y esto es realmente importante, porque lo que queremos nosotros como equipo, tanto Aula Perú y mi persona, es ir repotenciando estos aprendizajes, porque es importante que vayamos en ese marco, en esa mirada del tema de la planificación. Todos sabemos que planificar, no se preocupen colegas, algunos que no han podido acceder al link, de repente por su conectividad, así como yo he tenido dificultades para ingresar a las 6 de la tarde, por eso que le pedí al equipo que me pudiera yo buscar las condiciones en irme a un lugar para poder hoy día terminar y garantizar la finalización de este curso y ustedes puedan obtener su certificado. Entendibles, no hay problema. El día de hoy, el propósito de esta jornada, es realmente el propósito, es empezar a darles pequeñas pastillas, pero pequeñas pastillas para que ustedes puedan investigar también. La planificación de experiencias de aprendizaje, pero tenemos que empezar desde una reflexión, porque ese es el objetivo que buscamos, es reflexionar desde nuestra práctica pedagógica. Y para yo ponerme a pensar, a reflexionar, para mí es importante, ojo, ténganlo bien clarito esto, para mí es importante en un tema de planificación, entendiendo que la planificación es una hipótesis, la planificación es el arte de imaginar. Y yo cuando estaba en aula, les comento, a mí me encanta el tema de la planificación. Y me ponía a idear, a pensar, a imaginar cómo yo voy a responder a esas necesidades que tengo en el grupo, a esas oportunidades que tengo dentro de mi aula. Cómo yo podría responder a esas expectativas. Y me ponía a reflexionar para yo pensar de cómo iba a ser el tema de la planificación. Entonces, en esa mirada es que yo, el día de hoy, lo que pretendo es que ustedes se graben esto, que para planificar yo debo tener 4 ideas centrales, 4. Y cuando yo hablo del tema de planificación, una de las ideas centrales es el esquema de actuación que tú tienes como docente. Y este esquema de actuación, ojo, guarden esas preguntas, es preguntarme, así como Vilma se ponía a idear, ¿sí? Se ponía a pensar, a replantear. Yo me preguntaba, ¿cómo es que voy a planificar? ¿Qué voy a poner en juego en el momento que voy a planificar? ¿Cómo voy a responder a esas expectativas que tiene Juan, María, Pedro? Ustedes, maestras de inicial, que conocen a sus niños menores de 6 años, y las maestras de educación básica especial que están presentes, y las auxiliares que son el soporte para el tema de planificación, tenemos que hacer esa reflexión de ese esquema de actuación como docente, ¿sí? Que en este proceso de planificación, ¿qué pone en juego yo? Sus habilidades, sus actitudes, sus conocimientos. Entonces, ¿cuánto es importante esta primera idea? ¿Cuánto es importante esta segunda idea del enfoque por competencias? Y eso es lo que estamos ahora en este enfoque por competencias que nos dice que vamos a desarrollar las competencias de nuestros estudiantes. ¿En qué medida la otra idea central que tiene que ver con los componentes curriculares? ¿Y cuáles serán los componentes curriculares en esta mirada del enfoque por competencias? Son las competencias, son ese conjunto de capacidades que movilizamos, ¿sí? Son los estándares, son los desempeños. Y cómo cuando yo conozco estas competencias y no estoy ideando, no estoy pensando, sí, pues yo quiero que mi niño, no, yo tengo que decirlo con firmeza. Quiero que mi estudiante se desenvuelva de manera autónoma. Quiero que mi estudiante construya su identidad. Quiero que mi estudiante indague. Quiero que mi estudiante se comunique oralmente.
Entonces, ¿cuánto es importante que cada una de ustedes, desde el rol que tienen, tengamos esta mirada? Y la otra idea central es el tema de las experiencias de aprendizaje. Entonces, eso es lo que vamos a ir ahorita a trabajar. Esta primera idea central. Antes de empezar el tema de la experiencia en sí, es importante que nos vayamos en esa mirada de este esquema central, este esquema de actuación como idea central. Esa forma que tú, docente, tienes para planificar. ¿Sí? Aprendida o interiorizada. Como a veces decimos, ¿sí? Me empodero y me apropio. ¿Por qué es así? Me empodero, voy conociendo. ¿Y cómo ese conocer me permite apropiarme, hacer lo mío? Joanny, ¿quieres hablar? Sí, te cedo la palabra, Joanny. Joanny, ¿levantaste tu mano? Voy a dejar de compartir. ¿Se equivocó, creo, para levantar la mano, Joanny? Joanny. Joanny Rodríguez. ¿Puedo continuar entonces, Joanny? Y buenas noches, sí, lo que pasa es que sí he ingresado porque no he tenido señal y mi bebito la ha presionado sin querer. Excelente, no te preocupes, Giovanni, excelente. Pensaba que querías preguntarme algo. Excelente, muy bien. Es importante que en este esquema de actuación que tenemos como docentes, en este esquema de actuación, vayamos entendiendo y reflexionando, ¿sí? Vayamos comprendiendo qué es lo que necesitamos en todos estos procesos de reflexión, en este marco del actuar competente. Porque es nuestro estudiante, o sea, tengo que reflexionar. ¿Qué es lo que necesita mi niño, mi grupo de estudiantes? Entonces, ese es el esquema de actuación que yo tengo que plantearme como docente. Por eso yo decía, planificar no es que yo haga copia y pega de la estrategia como recurso. No, yo la contextualizo. Yo por eso desde el inicio, acuérdense colegas, yo les decía, la estrategia nacional como recurso es un recurso que tú decides si lo tomas o no, porque donde tú estás, puedes que estés en Huanchaquito, en Guadalupe, en Macate, en Arequipa, en Sullana, ¿sí? En Chimbote, en Nuevo Chimbote, tu grupo de estudiantes es totalmente diferente. Las competencias que ellos quieren realizar es totalmente diferente. Que yo lo uso como recurso porque hay cierto material excelente. Por eso te invitamos en este tema de planificación a reflexionar. Dentro de este esquema de actuación como idea central, es importante que nosotros, al planificar, vamos a propiciar el desarrollo de las competencias. Sí, efectivamente, nuestro esquema de actuación debe ser realmente un trabajo de lo que nosotros queremos ir conociendo, queremos ir apuntando en este trabajo. Debe ser pertinente, adecuado, que responda a estas características, a estas necesidades, a estas expectativas. Entonces, ojo, como idea central del esquema de actuación, es una reflexión muy interna como docentes. Bien, en esa mirada, quiero, por favor, voy a compartir en este chat unas preguntitas de reflexión, porque ustedes saben que a mí me gusta mucho que ustedes también participen. Acabo de compartir un link del Jamboard, me gustaría mucho, ahora sí lo voy a compartir, el Jamboard, me gustaría mucho que ingresen, gracias, ya están ingresando varias, y ahí hay 3 preguntas que estoy planteando. ¿En qué medida ustedes, cómo están viendo esta primera pregunta? Participemos, por favor. ¿Cómo realizo este proceso de planificación? Comentarios. Para mí es importante los comentarios. ¿Cómo es que tú, Zaida Pantoja, Pilar, Kelly, ¿sí? Vilma, cómo realizas este proceso de planificación? ¿Cómo es que realizan? Vamos haciendo un poco la ayuda. ¿Cómo es que realizamos este proceso de planificación? Excelente. 5 puntualidades. De repente algunos dentro del chat, no hay problema. Dentro del chat, muy bien, gracias. Gracias a Habla Perú que volvió a compartir el link del Jamboard. ¿Cómo realizo mi persona como docente este proceso de planificación? Comentarios, ¿cómo lo realizo?
haciendo copia y pega, es que yo contextualizo, es que yo voy repensando qué es lo que necesitan mis estudiantes, o es que yo trabajo en base a esas oportunidades que tienen mis niños. ¿Cuánto es importante tener esta mirada? Vayamos haciendo nuestros aportes, por favor, si fueran tan amables. Bien. Vamos, chicas, ustedes pueden. O 5 participaciones. Quiero escucharlas. Gracias. Tenemos que ahí. partir para poder saber qué vamos a planificar. ¿Debemos partir de qué? De nuestra realidad, para saber qué cosa es lo Muy que... bien. De nuestra realidad. Te estoy escribiendo acá. Gracias. Otra participación, por favor. Miss, buenas noches. Buenas noches, Miss. Te escucho, Verónica, adelante. También de la necesidad y la situación de los estudiantes. Necesidades y situaciones. Situaciones de los estudiantes. Gracias, Verónica. ¿Qué más? Otra participación. Miss. Dime, Flor María, coméntame. Buenas noches. Se parte de acuerdo a la realidad y a las necesidades de los niños, de acuerdo a sus recursos, del lugar donde vamos a trabajar. Y ahí voy a partir qué es lo que voy a planificar, cómo lo voy a hacer, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer con ellos? Pero tengo que partir de su necesidad, de su comunidad, de su realidad, de sus mismos recursos de ellos. Gracias, ¿Con qué Miss. recursos? Muy bien, gracias. Otra participación. Otra participación. Si no, escribamos en el link que se ha compartido en el chat. Gracias. Alguien me dice, teniendo en cuenta nuestras competencias con nuestros niños, teniendo en cuenta las habilidades que posee el estudiante, el docente, ¿sí? Otra participación más, por favor. Aquí ya ve, voy a leer lo que me han puesto. Vamos a ver, hay comentarios. Dice, buenas noches. Partir de las necesidades del contexto. Muy bien, Roxana. Voy a anotar tu comentario aquí. Gracias, voy a anotarlas aquí. Yo les pido algo, colegas. El link se coloca para ir aprendiendo juntos. Yo les invito a ustedes. Para necesidades, intereses, de realidades y qué puedo lograr con ellos. ¿Qué puedes lograr con el niño? Gracias. De los intereses de los niños. Intereses de los niños. Intereses de los niños. Miss. Te escucho, adelante. De acuerdo a la realidad de los niños, los intereses, en dónde voy a trabajar, los intereses de los niños y qué cosa voy a lograr con ellos. ¿Qué cosa De vas acuerdo a a la lograr? realidad de los niños. Entonces, ¿cuánto es importante tener esta mirada? Gracias, gracias por sus comentarios. Qué interesante su participación cada uno de ustedes. Muy bien, nos vamos al siguiente. En el siguiente hay otra pregunta. ¿Qué habilidades y actitudes y conocimientos le demandan a ustedes para planificar? ¿Cuáles serán? Por acá han puesto un celestito. ¿Qué habilidades y conocimientos me demandan para planificar? ¿Qué habilidades tienen ustedes en este proceso de planificación? ¿Qué habilidades, qué actitudes, qué conocimientos cuentan ustedes que les demandan para planificar? Comentarios. Acá hay un comentario ya. Voy a leer por aquí. Dice, teniendo en cuenta, ya lo coloqué eso. Muy bien. Comentarios aquí en esta segunda pregunta. ¿Qué habilidades y actitudes y conocimientos me demandan para planificar? Comentarios, por favor, así como han hecho hace un momento. Pueden utilizar el micro. ¿Nos escuchamos? Vamos, colegas. ¿Qué habilidades posee Verónica? ¿Qué habilidades posee Patricia? ¿Qué actitudes tienen? ¿Qué conocimientos tienen que eso le demanda a ustedes en este tema de planificación? ¿Cuáles serán? ¿Qué demandas poseen?
¿Qué habilidades posee? ¿Qué actitudes? O es que digo, otra vez, ¿por qué me tienen que hacer este comentario que tengo que planificar? Claro, tenemos que planificar. Y no hacer lo mismo de un recurso que es a nivel nacional. Aquí me ponen, ¿qué habilidades y actitudes? ¿Qué habilidades y actitudes dice acá? Teniendo en cuenta la realidad de nuestros niños sus habilidades y actitudes, así poder lograr nuestras metas. Claro, pero la pregunta es más para ti, para ti. ¿Qué habilidades y actitudes y conocimientos me demandan para planificar? ¿Qué habilidades tendrás? ¿Qué habilidades posees? Porque recuerden que la planificación es el arte de imaginar, es una hipótesis. Yo me pongo a co-crear, a repensar, a decir, a ver, ¿qué necesita mi aula de 3 años? ¿Qué necesita el aula de los ositos? Cuando muchos de los estudiantes participan, son proactivos. Entonces, ¿qué habilidades? Acá por ejemplo una maestra me dice, de observación, de una actitud positiva y conocimiento de desarrollo y crecimiento del niño y conocer las competencias que voy a movilizar. Muy bien, estamos en el camino. Otro comentario más. Voy a leer aquí en el chat. El manejo de las competencias. ¡Uy, qué bonito! Salió por ahí lo que tanto quiero, ¿sí? Muchas de ustedes una comunicación, también una comunicación afectiva, una comunicación que ellos puedan entendernos, para que puedan comunicarse con nosotros, algo sencillo como que ellos los anime a tenernos confianza y ellos puedan tener una seguridad de poder entender, ¿no? Bien, muy bien. Bien, en esa mirada, gracias por tus participaciones. Dice, tenemos el mundo en nuestras manos para poder lograr que nuestros niños aprendan. Claro, nosotros somos las de inicial, las que tenemos efectivamente en nuestras manos esa luz de poder guiar a nuestros niños. Para eso tenemos, como dicen muchas de ustedes, tener una actitud positiva, conocer lo que busca el currículo para poder nosotros en el tema de planificar, pensar, repensar qué voy a hacer. Voy a concluir después. Vamos a la tercera pregunta y última. Por acá me han rayado y me dicen, ¿qué esquema de actuación requiero para planificar bajo el enfoque por competencias? Por acá me dice, de necesidades e intereses, bueno, no, identificando necesidades de los estudiantes, te pregunto yo a ti, ¿qué esquema de actuación requiero para planificar bajo el enfoque por competencias? ¿Qué esquema será? ¿Cuál será ese esquema de actuación? Niño de 3 años, ¿cómo va a desempeñar en ese actuar competente? ¿Cómo se va a desenvolver? ¿Y cuál es el fin? Que él desarrolle la competencia. Entonces, es importante que cada una de ustedes aprendamos a ser conscientes, reflexionemos de ese actuar competente. Y esto nos da la mirada ¿cuál será ese camino? Lo que yo siempre digo en esa retroalimentación, ¿sí? Me mandan la evidencia, yo valoro ese actuar competente de mi niño, Juan, María y Pedro, y yo devuelvo, hago la devolución a la familia del niño y le digo, mira, para que llegue a la meta, él está en este camino. Y en este camino yo he podido identificar cuán valioso ha sido su desempeño. Voy identificando fortalezas. Y también le digo qué parte de este camino le falta para poder hacer los ajustes, ¿sí? Y ese que le falta es el ajuste que yo hago en mi esquema de actuación. Yo me doy cuenta qué está faltando, por qué mi niño no logró la competencia que quise. Y así va a avanzar este ejercicio del desarrollo profesional como docentes. Yo tengo que darme cuenta, estimados colegas, que si algo no he llegado a esa meta, ¿qué falló? De repente
Mi lenguaje, como alguien decía por ahí, no fue sencillo. La estrategia que implementé no fue la adecuada. O quizás di muchas actividades. Entonces, esa es la reflexión que pedimos en esta primera idea central. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, es importante, estimados colegas, que tengamos esa mirada. Esa mirada es muy valioso en este proceso de este esquema de actuación. Sin embargo, el segundo esquema de actuación que justo todos nosotros estamos es el enfoque por competencias. Y este enfoque por competencias como segunda idea central, ¿qué me está diciendo? ¿Cuáles son las que yo voy a desarrollar las competencias? Entonces, la finalidad en este enfoque por competencias es que nuestros niños y niñas respondan a esas demandas de nuestro tiempo. Y ahorita que estamos en pandemia, ¿cuáles serán esas demandas? Y en definitiva seguro me van a decir, ¿sí? De cómo trabajar en este tiempo de pandemia, de cómo acceder a una conectividad sabiendo las realidades que tienen. ¿Cuáles serán las demandas? Que alguien por ahí me dijo también, ¿sí? Me pareció interesante. Utilizar adecuadamente los recursos con los que tienen los niños. Entonces, ¿cuánto es importante que yo en este enfoque por competencias, cuando yo tenga esta segunda idea central, cuánto es importante que nosotros repensemos y tomemos decisiones de saber esas formas de cómo yo voy a enseñar, esas formas de cómo yo voy a acceder? Les comento una reflexión. ¿Saben cuál es la reflexión que quiero hacerles? Hoy día en la mañana recibí una llamada de una institución X, donde me dicen, profesora Vilma, soy una madre de familia de una institución X, y ¿sabe qué? En mi aula son 25 niños de 5 años, de los cuales no todos podemos acceder al Zoom que la maestra me envía. Sin embargo, la maestra nos está obligando. De los 25, 15 niños no pueden acceder al Zoom porque no tienen lacto, no tienen condiciones. ¿Qué hacer ahí? Tengo que buscar una forma de cómo voy a enseñar. De repente, con esos 15, sigo buscando, sabiendo conocer más la realidad de estas familias, y puedo hacer con 5 que de repente llamada telefónica, de quizás en el Messenger. Tengo que buscar los canales de comunicación más acertados. Y cómo en esos canales voy a implementar las formas de enseñanza que me permitan que mi niño y niña se pueda afrontar y dar una respuesta a las diferentes situaciones. Y cómo este accionar me va a permitir desarrollar las competencias que espero lograr. Entonces, en este enfoque por competencias, estimados colegas, es importante entender esto, lo que yo les estoy diciendo. ¿Cómo debemos planificar? ¿Cómo debemos diseñar? ¿Cómo debemos organizar? Acciones, espacios y recursos, estrategias que permitan el desarrollo de las competencias. Miren, segunda idea central. Y la tercera idea central que tenemos, que eso lo estoy diciendo de hace rato, es cómo nosotros vamos a conocer, ¿sí? Ojo, cómo nosotros vamos a conocer los componentes curriculares. ¿Y qué nos dice nuestro Currículo Nacional de Educación Básica? Nos habla de las competencias que debo desarrollar y que las debo saber, no de memoria, sino conocer, saber, empoderarme, apropiarme de cómo yo me empodero de ese conjunto de capacidades, de cómo yo conozco ese estándar de aprendizaje. Y yo le digo en qué parte del estándar se encuentra mi niño y los desempeños. Entonces, conclusiones en relación a esta idea, a esa tercera idea central. Para planificar, necesito conocer primero a mi estudiante, como ustedes lo han dicho. Conocer el contexto, ustedes lo han dicho. Y el Currículo Nacional de Educación Básica. No puede estar, sí, creo, no. Tengo que hablar con firmeza y con objetividad. ¿Qué necesitamos? Conocer la competencia que yo he planteado trabajar. Esta competencia
¿sí? Para plantear mis actividades de aprendizaje. Debo saber qué dice la competencia, se comunica oralmente, se desenvuelve de manera autónoma, construye su identidad, convive y participa democráticamente, indaga. Debo, en esta tercera idea central de los componentes curriculares, es necesario revisar y analizar las competencias, capacidades, estándares, para poder comprender ese actuar competente que espero que logre mi niño y niña. ¿Qué debo? Debo tener una manera holística y articulada de cada componente curricular. Estos componentes nos van a ayudar a plantear nuestra situación significativa, definir los propósitos, establecer los criterios, diseñar las actividades, ¿sí? Y evaluar los aprendizajes. Tercera idea central. Y cuarta idea central, ahí está la chamba que yo estoy dejando en la modalidad de educación básica especial. Porque EVE sí está haciendo cosas diferentes. Nos está costando, sí, pero estamos apostando en organizarnos en una planificación que es parte de la función de un docente. Entonces, ¿cuánto es importante el tema de la experiencia de aprendizaje? Acá una docente le dice, estoy confundida. Y el docente dirá, pues, ¿por qué estarás confundida? Ella le dice, estoy algo confundida ya que ahora piden planificar experiencias de aprendizaje. Y ya no unidades o proyectos, son formas distintas. Y el profesor le dice, entiendo, Sara, que puedes plantear una experiencia de aprendizaje por medio de una unidad, ¿correcto? O de un proyecto. Porque la experiencia debe ser incorporada en una unidad y un proyecto, así lo dice la resolución viceministerial, la 093, en el numeral 5.1.2. No, pero profesora Vilma, el recurso es un recurso. Nos están facilitando, dándonos un guioncito. Pero eso no significa que yo lo tengo que hacer. Igual, me da un referente. De repente lo que yo leo me da luces para yo mejorar mi planificación. Entonces, esta experiencia de aprendizaje, cuando vamos a planificar, vamos a diseñar, vamos a organizar acciones educativas que nos permiten anticipar y orientar con tiempo nuestra práctica pedagógica. Para planificar implica diseñar unidades didácticas. Y ustedes saben que una unidad didáctica es un proyecto o es una unidad de aprendizaje. Planteado a nuestros estudiantes, a nuestros niños y niñas, planteando experiencias de aprendizaje que le permiten desarrollar las competencias. Y cada experiencia de aprendizaje, eso es lo que hoy día les voy a dar una mirada, cumpla con ciertas características y componentes que están alineadas al currículo nacional. Y ahí está la experiencia de aprendizaje. Una unidad, un proyecto y otras formas de experiencia que pueden ser estudio de casos, el famoso ABP, aprendizaje basado en proyectos, etcétera, etcétera. Son formas. ¿Y cómo esta experiencia de aprendizaje tiene sus componentes? Este famoso EDA. Tiene situación significativa, tiene propósito de aprendizaje, tiene enfoque transversal, tiene criterios de evaluación, producciones y actuaciones y secuencia de actividades. ¡Qué interesante! Entonces, yo quiero en este primer momento, con estas 4 ideas importantes, quiero decirles, entonces, si podemos planificar experiencia de aprendizaje, comunidades, proyectos, sí, sí lo podemos hacer, porque ese es el sentido de la planificación. Diseñar, organizar, planteando situaciones retadoras, complejas, de alta demanda cognitiva, teniendo en cuenta como centro a nuestro niño. En esta mirada, ¿cuánto es importante tener la claridad? Y justo eso es lo que yo he trabajado el día de hoy con ustedes, aplicando este cuestionario, ¿sí? Este cuestionario que me dice, ojo, yo les voy a decir que de repente muchos de ustedes habrán escuchado, ¿sí? Que para yo elaborar este primer componente, que es la situación significativa, es que tiene elementos, estimados colegas.
A mí lo único que me interesa es que ustedes el día de hoy aprendamos este primer momento. Que una situación significativa, para construirla, para elaborarla, debe tener consideraciones importantes para pensar. Pensar que el aula de 3 años, los ositos, debe partir del interés del estudiante, de las expectativas del estudiante, de las necesidades. Que cuando yo quiero elaborar esta situación significativa, debo partir de una situación de contexto. ¿Cuál es la situación de contexto que tiene? A ver, voy a idear. El aula de 3 años, los ositos, los chicos necesitan, ¿sí?, en este tiempo de pandemia, aprender a cuidar su salud. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la situación de contexto ahí? Que ellos tienen que aprender a cuidar su salud. ¿Cuáles serán los intereses? Que el niño, ¿sí?, el niño no tiene una forma adecuada de guardar su distanciamiento, de colocarse la mascarilla en forma correcta, ¿sí?, de lavarse las manos. Esas son ahorita sus necesidades, sus intereses que ellos quieren aprender, la forma adecuada. Miren cómo estamos ideando, ¿eh? Esta situación significativa con esas dos consideraciones debe tener un reto que va a desafiar a mi niño y niña. Y un reto puede ser una pregunta, como también puede ser en forma descriptiva. Entonces yo diría, frente a esta situación voy a plantear el siguiente reto. Que mi niño y niña aprenda, ¿sí? Aprenda a utilizar rutinas, estoy ideando, ¿sí?, rutinas para comprender, ¿sí?, para comprender cuáles son los cuidados para su salud. Y lo hará de una manera participativa con cada miembro de su casa, haciendo diferentes movimientos articulados. Miren cómo estoy articulando competencias, ¿ah?, si se dan cuenta. Estoy planteando un reto que sea alcanzable por mi niño y niña. ¿Y cómo este reto me va a permitir realizar una producción o una actuación? Y diría yo, en tal manera, ellos elaborarán un cartel de rutinas con el apoyo de sus familias. El cartel es una producción. O quizás harán la acción de lavado de mano, harán la acción del colocado de la mascarilla. Esa es una actuación. ¿Cómo esto, lo que yo le estoy diciendo, pongo en juego el desarrollo de las competencias? Lo que yo estoy hablando y estoy desarrollando se desenvuelve de manera autónoma, participa y convive democráticamente, construye su identidad. Y si quiero ponerle comunicación, ¿sí?, expresará a través de un video lo que le gustó de esa experiencia. Estoy hablando que se expresa oralmente. Entonces, colegas, yo lo que necesito es que ustedes debieron haber marcado en el cuestionario estas 5 consideraciones que me permiten construir. Profesora Vilma, a mí me han dicho que la situación significativa tiene elementos. No importa, que le digan lo que le digan. Pero para mí, dentro de lo que yo reviso la información en el marco de nuestro currículo nacional, para construir, y de las normas vigentes, para construir una situación significativa, y está en la resolución viceministerial 093, en el 5.1.2, habla mucho de las actividades de las experiencias. Entonces, ¿cuánto es importante tener estas consideraciones para su construcción? Bien hechecito esto, que es la tarea que les voy a dejar, que me armen. Bien hechecito eso, cuando yo planteo el reto, voy a plantear mi propósito de aprendizaje. Que mis niños y niñas aprenderán a utilizar un cartel de rutina de manera autónoma, donde expresarán lo que estoy hablando. Estoy diciendo el aprendizaje esperado que quiero que logren mis niños. De cómo este reto que planteé en mi situación significativa me permite hacer la articulación de las competencias. De cómo lo que yo planteé en mi situación significativa me va a permitir relacionar las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Que ellos aprendan a colocarse de forma adecuada la mascarilla. Que aprendan en forma adecuada a lavarse las manos. Miren estas consideraciones que debo tener en cuenta para la elaboración de mi propósito, que sale de mi situación significativa. Entonces, ¿cuánto es importante eso, colegas? Tener la claridad de cómo se construye un propósito de aprendizaje.
cómo se construye o cómo se formulan los criterios de evaluación. No, pero pasados leía yo el desempeño y le hacía la copia. ¿Qué pega? No. Formulemos criterios de evaluación mirando el estándar del estudiante. Ojo, muchas veces, hasta en la modalidad de educación básica y especial, el niño puede estar en el aula de 5 años y a veces no. Maestras de la EBR que pueden tener niños incluidos, 5 años, pero tú miras su estándar de 5 años, ¿no? Tú ubicas el desempeño real. A veces no está ni en 4 y a veces está en 3 años. Entonces, cuando tú vas a formular los criterios de evaluación, tienes que mirar el estándar donde fue ubicado el niño. Entonces, ¿cuánto es importante para la formulación de criterios de evaluación? ¿Qué tengo que hacer para formular, para crear esos criterios? Miro mi estándar, veo en dónde está ubicado mi niño y empiezo a describir características y cualidades de aquello que quiero valorar, ¿sí? Que quiero valorar y que deben demostrar mis niños. Y que esa demostración puede ser una actuación o una producción. Y esto le va a permitir desarrollar la competencia. Para formular un criterio de evaluación, para formular o para plantear los criterios, debe estar en base a la competencia, adquiriendo el análisis de la competencia, las capacidades del estándar y los desempeños. Es importantísimo, por eso tenemos que conocer. Para formular mis criterios de evaluación, tengo que tener en cuenta lo que he planteado y ajustar a la situación que he planteado, a mi situación significativa. Profesora Vilma, entonces significa que mi criterio de evaluación es como los indicadores. No, porque en los tipos de rutas de aprendizaje, los indicadores tenían 3 elementos: contenido, acción y verbo. Y aumentaron una cuarta ejemplificación, con el apoyo del adulto. Así hacíamos, de acuerdo a sus posibilidades, ¿sí? Con el apoyo del esquema corporal, del muñeco articulado. Es que en una mirada de lo que hacemos, en un enfoque por competencias, no es eso. Por eso acá te dice, describe, que coincida cuando tú formules tu criterio de evaluación, dice aquí, cumple sus deberes. Esa es otra cosa, pero tú puedes redactarlo también. Redactar esas características y cualidades, mirando al estándar. Realiza movimientos, usa su cuerpo, se desplaza. Entonces, esto también es un tema muy ampuloso que vamos a trabajarlo más adelante si es que proyectamos un tallercito para poder trabajar muy efectivamente los criterios de evaluación. Sin embargo, el día de hoy les estoy dando pastillitas para poder entrar a buscar información. Para formular los criterios de evaluación, no necesito, al menos para atender a mis niños, poner los bastones a mis niños, a decirle que necesita que le apoye un adulto. Porque ¿a quién estás evaluando? ¿Al niño o al adulto? El hecho de ubicar el desempeño real es bastante preciso, de mirar qué dice ese desempeño. Entonces, ¿cuánto es importante estas consideraciones para cada componente? Para las actividades de aprendizaje, tengo que tener consideraciones. Ha planteado las actividades que considera que debería realizar el estudiante para afrontar esa situación planteada y lograr así el propósito. Las actividades tienen que estar con una secuencia lógica. No es que a mí se me ocurra, no, tiene que estar articulada una tras la otra y tras la otra. ¿Y cuánto en una actividad de aprendizaje vas a identificar los recursos que pone en juego el estudiante? Lo que el estudiante, justo lo que hablaban muchas de ustedes, ¿eh? Tengo que utilizar el recurso propio. Estas son consideraciones que estos son los resultados del cuestionario que les he dado. Yo después voy a mirar cuáles han sido los resultados finales y estos son para las producciones y actuaciones. Cuando yo considere este componente de producción-actuación, no solo está centrado en la producción final, sino a las producciones y actuaciones que realiza el estudiante en este proceso que va a afrontar cuando he planteado mi reto.
¿Cuánto es importante que tengamos estas consideraciones cuando construyamos nuestra experiencia? Cuando esto me ha permitido identificar aquello o aquellas que nos brindan mayor información. Tú tienes que darte cuenta si es una actuación la que te da mayor información, porque esa evidencia que te envía la familia te va a permitir valorar ese actuar competente del niño. Te va a dar la información de la competencia, es actuar competente, y te va a decir que aún le falta lograr. Es por eso que cuando hacemos una retroalimentación con calidad, para llegar a la meta, para hacer identifico fortalezas, en qué parte de ese camino se encuentra el niño, y qué aún le falta lograr. Y ese que le falta le oriento a la familia con qué otro tipo de estrategia puede lograr el desarrollo de la competencia. ¿Cuánto es importante que en una producción de actuación, al planificar las actividades que nos permite ir identificando las producciones y actuaciones que el estudiante podría realizar, que te brinda la evidencia de la aprendizaje? Por supuesto, justo lo que ella hablaba, ¿sí? De cómo devuelvo una retroalimentación con calidad. Colegas, el día de hoy lo que yo pretendo es darle algunas pinceladas, porque este es un tema hermoso, que aquí luego, si ustedes lo deciden, si Aula Perú lo decide también, continuar con un taller netamente de planificación de experiencias. Y eso va a ser muy, muy fenomenal. Entonces, en esa mirada, estimados colegas, gracias. Lo que se pretende en esta mirada es que cada uno de ustedes aprendamos a construir experiencias con estas consideraciones. La tarea que ustedes van a asumir es que van a plantear una experiencia con estos componentes que les voy a pasar la información, el PPT, porque la información lo tenemos también en nuestro currículo nacional para poder construir una experiencia de aprendizaje. Preguntas, por favor, hasta aquí. Participemos. ¿Qué les ha parecido? ¿Les he creado un conflicto cognitivo? Porque realmente siempre Vilma crea conflicto cognitivo en esa mirada. Porque ¿sabe qué, colegas? Uno tiene que siempre estar a la vanguardia de... Porque este es un tema hermoso, pero ese es un tema que requiere de más tiempo para seguir construyendo. El día de hoy, la única intención que he tenido es crear el conflicto para luego seguir construyendo más aprendizaje. Comentarios, por favor. Cecilia, Zaira, Dionisia, Patricia, Delia, Karina, Verónica, Jessica, comentarios. Tania, ¿quiénes más están por aquí? Aide, Blanca, quizás Pilarcita, Eddie, que me quieras decir algo. Vamos adelante. Miss Vilma, buenas noches y buenas noches a todas las coleguitas. En realidad, Miss Vilma, muchas gracias. Siempre lo que usted nos dice y nos repite en cada capacitación es muy importante para nosotros. Nuevamente nos refresca la memoria. Si en algo estamos fallando, nuevamente nos puede usted con estas capacitaciones retroalimentar a nosotros, ¿no? Porque no lo sabemos todo y siempre si hay alguien mucho mejor que nos pueda dar estas capacitaciones, orientaciones, pues qué bueno, bienvenido. Muchas gracias de veras, de que hay cosas donde vacíos tenemos y es muy importante. Para mí, francamente, le agradezco infinitamente de que cada día, el día a día, siempre aprendemos mucho más. Gracias. Comentarios, gracias Pilar. Comentarios, por favor, comentarios, aportes. Dice, todo parte siempre de poder ayudar y satisfacer necesidades que tienen nuestro... Exacto. Pero para eso tenemos que ordenarnos en el tema de la planificación. Muchas veces decimos, el recurso de la estrategia nos mandan 5 actividades. Significa 5 evidencias y significa que 5 devoluciones a la familia de los niños. ¿Realmente estaremos haciendo eso? Estamos en tiempo de pandemia. Entonces, ¿cuánto es importante hacer esas reflexiones? Participaciones, porque yo digo, siempre sonrío y digo, creo un conflicto. ¿Por qué creo el conflicto? Se crea el conflicto porque... Adelante, te escucho. Para planificar, primeramente tengo que conocer.
tengo que saber, ¿no? Así Del es. currículo. Tengo que saber, tengo que conocer y tengo que aprender, ¿no? Porque no voy a poder planificar si no conozco, ¿no? Entonces, el tema que usted toma hoy día es muy importante. Como que me ha hecho a mí despertar más, ¿no? Porque si bien es cierto, no somos perfectos, ¿no? En algo siempre nos equivocamos y de ese error aprendemos. ¿Para qué? Para volcar a nuestros alumnos y a nuestros estudiantes llevar mejores cosas, porque, como se dice, ahora la educación va avanzando. O sea, cada cosa nueva que sale para los niños, ¿no? Y tenemos que nosotros pensar que en nuestras manos hay niños y no podemos sorprender ni llegar a una aula y bueno, decir, bueno, hoy día se me ocurre este tema y no es así, porque en mis manos tengo estudiantes, tengo criaturas, tengo personas que han confiado en mí, ¿no? Entonces, ahí va lo que es vocación de servicio, Miss. Gracias. Y ahí va esa actuación, ese esquema de actuación que justo hemos hablado como primera idea central. Realmente ese ha sido el objetivo, es de cómo vamos a interiorizar estas 4 ideas centrales. El esquema de actuación, el enfoque por competencias, los componentes curriculares y las experiencias de aprendizaje. Si no lo tenemos claro, no vamos a poder avanzar en el tema de planificación de experiencias. Nancy Pérez, Yepes, adelante. Sí, buenas noches. Un gusto, ¿no? De poder compartir con todos este conocimiento que usted nos está brindando, ¿no? Qué importante es planificar, saber qué rumbo tenemos, ¿no? Que tomar en beneficio de nuestras niñas y niños, ¿no? Es muy importante ser muy observadoras, poder conocer el contexto de cada niño y poder guiarlos, ¿no? Guiarlos en su aprendizaje, porque ellos van a construir su propio conocimiento. Nosotros solamente tenemos que brindarles las condiciones adecuadas, ¿no? Y si todo lo tenemos bien planificado, bien dirigido de parte de nosotras, entonces el niño va a construir todos los aprendizajes que requiere, ¿no? Entonces, muy interesante la ponencia, muy interesante, profesora Vilma. Yo le agradezco bastante su aporte, ¿no? Para nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a continuar en este espacio de fortalecimiento. Gracias, Nancy. Joanny Rodríguez, creo levantaste la mano. Adelante. Comentarios, aportes quizás. Adelante, por favor. ¿Alguien más? Entonces, la tarea que tenemos, estimados colegas, para este cierre ya, bien sencillo. Elaboremos una experiencia con los componentes que hemos conversado el día de hoy, ¿correcto? Voy a terminar de cerrar esto, le voy a mandar a Aula Perú el PPT en su WhatsApp para poder con estas consideraciones que he presentado, vayamos construyendo, ¿sí? Vayamos construyendo nuestra experiencia de aprendizaje. Estas son las consideraciones. Vayamos construyendo desde acá, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se construye una situación significativa? ¿Cómo se construye un propósito de aprendizaje? ¿Cómo se formulan los criterios de evaluación? ¿Cómo se construyen las actividades de aprendizaje? Con estas consideraciones y las producciones y actuaciones. Muy bien. Si no hubiera más preguntas, señorita Ingrid, por favor, si fueras tan amable. Correcto, gracias. Y muy agradecida, ¿saben por qué, colegas? Porque estamos 112 participantes y son los 112 que tras semana estamos aquí. Y para mí es saber que estamos presentes en este espacio. Reitero, el día de hoy son pequeñas pastillas como un tema de reflexión, porque ya luego me imagino que se va a aperturar un nuevo curso netamente para seguir construyendo más aprendizaje. Verónica, quiero escucharte. Miss, buenas noches con todas. Miss, en primer lugar agradecerle cada semana que nos ha dado usted su capacitación, nos ha ayudado bastante. Bueno, en mi persona me ha ayudado bastante. Cada día, cada sábado que usted ha dado su capacitación, he ido aprendiendo más. Porque, como dicen los demás colegas, ¿no? Día a día aprendemos cosas nuevas para poder planificar y llevar para que los niños tengan un buen aprendizaje. Porque como dicen, los padres confían en nosotros y para que ellos
sean, y cuando vayan a primaria, ellos vayan con buena base. Gracias, Miss, por sus aportes que nos ha dado. Y espero que se vuelva a repetir, porque de verdad he aprendido mucho de usted, Miss. Muchas gracias. Perfecto, te agradezco mucho, Verónica. Sí, creo que vamos a aperturar un nuevo curso netamente de experiencias. Netamente de experiencias de aprendizaje, porque realmente ese es el objetivo. Seguir sumando a este trabajo. Muchas gracias por sus palabras. ¿Alguna participación más? Dice, muchas gracias, esa es una experiencia gratificante y de gran aprendizaje. Y recordarle. Gracias, muchas gracias. A mí me alienta realmente sus palabras para continuar sumando. Señorita Ingrid de Aula Perú, si fuera tan amable de hacer el cierre final, en vista de que ya... Sí, gracias, muchas gracias. Gracias a todos los participantes. Vamos construyendo aprendizajes porque esa es la idea. Ese es el objetivo realmente que queremos marcar en este espacio de fortalecimiento. Cierto que no, en semana tras semana no vamos, pero sí nos lleva a la reflexión. Vamos recordando de lo que nosotros alguna vez hemos ido aprendiendo dentro de nuestra formación. Señorita Ingrid de Aula Perú, estimado Juan Salinas, adelante. Sí, Miss, buenas noches. Muchas gracias. Ya se está dando el cierre de este curso, ¿no? Indicarles a los docentes que la clase nuevamente se va a subir a la plataforma y se va a habilitar la última actividad que acaba de dejar usted, ¿sí? Y ya nos estaremos comunicando para el envío de certificados. Gracias. Excelente. Agradezco a cada uno de ustedes. Estamos en contacto. Cualquier cosa vamos a estar conversando. Excelente, que tengan entonces una buena noche. Gracias. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Miss. Gracias. Gracias por todo. Hasta luego. Muchas gracias, Miss. Gracias, Hasta Miss. luego. Que les vaya bien a Gracias, cada uno de Miss. ustedes. Gracias. Hasta luego. Aprendí.